Pues Rodrigo Londoño Echeverri, conocido en el mundo del crimen como Timoleón Jiménez o Timochenko, es un terrorista colombiano nacido en una familia comunista muy amiga de Manuel Marulanda alias Tiro Fijo, y es el actual cabecilla militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo terrorista más pavoroso que existe actualmente, aun cuando se diga que ya no existe, en Colombia y en nuestro continente. Hijo de Arturo Londoño y Elisa Echeverri, nació el 22 de enero de 1959 en Calarcá, Quindío, o sea que tiene 58 años. Su padre Arturo se vinculó a temprana edad a la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, y más tarde a un partido creado por las organizaciones de izquierda colombianas llamado la Unión Nacional de Oposición 1. Por el decenio de los 70, Rodrigo Londoño, siendo estudiante y siguiendo los pasos de su progenitor, se inscribió en la JUCO. Se graduó como bachiller en 1976 y posiblemente estudió medicina en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, donde además se dice que adelantó una especialidad en cardiología y que amplió sus estudios en la isla de Cuba. Esto es difícil de creer, porque los tiempos no dan para hacer un año de idioma ruso, mínimo uno de revolución y luego 5 años de medicina, más 2 de especializaciones, es decir, como 9 años entre 1977 y 1981, es decir, en 4 años. Se incorporó a las FARC en marzo de 1982. Presumiblemente asumió el alias de Timochenko en honor de Semyon Timoshenko, un famoso general soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Ascendió rápidamente en la escala de la organización debido a sus dotes criminales y llegó inicialmente a ser cabecilla del 9º Frente Terrorista. Viajó a Cuba a estudiar la táctica guerrillera de la guerra irregular y regresó a Colombia en 1986 ya como cabecilla del Frente 16. En abril de ese mismo año ya había alcanzado el 5º puesto en la jerarquía del llamado Estado Mayor del grupo criminal. Hay que recordar que las máximas jerarquías en las FARC son los miembros del secretariado, que son 7 principales y 2 suplentes. Y después viene el Estado Mayor de las FARC, constituido por representantes de todos los grupos de guerrilleros que hay por todo el país, en lo que llaman ellos bloques, o sea, cuadrillas. En 1988 fue nombrado cabecilla del bloque oriental y desde 1993 estuvo al mando del bloque Magdalena Medio. En 1994 fue miembro del secretariado de la organización y el cerebro del manejo de la coca. Después de la zona de distensión en el área del Caguán, de 1998 a 2002, se le asignó la tarea de ampliar la plataforma de relaciones internacionales de las FARC, le hace Venezuela y socialismo del siglo XXI. Es señalado como uno de los principales responsables de acciones criminales sobre la ruta Bogotá-Medellín y otros ataques en el departamento de Antioquia. En 2011 asumió el mando del grupo terrorista como número 1 de las FARC, en reemplazo de Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, cuando este fue muerto por el ejército en una operación militar. Durante años, Timochenko estuvo moviéndose en la frontera entre Colombia y Venezuela para evitar ser localizado por las fuerzas de seguridad de Colombia y aprovechando la protección del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Se especula que sufre de diabetes en un grado avanzado. Su prontuario, su biografía, entre comillas. El prontuario de alias Timochenko comprende gran cantidad de actos delictivos como secuestro, terrorismo, homicidio, rebelión, reclutamiento de menores, hurto calificado, daño en bien ajeno, narcotráfico, extorsión, conspiración, sedición, concierto para delinquir, entre otros muchos. Es decir, parece ser la relación de los capítulos del Código Penal. En mayo del año 2006 fue condenado a 40 años de prisión por un juzgado de la ciudad de Popayán, junto con el resto de la cúpula de las FARC, por rebelión y secuestro agravado en las personas del gobernador del departamento de Antioquia, Gustavo Gaviria, el exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, y 8 militares en el Parque Nacional Puracé en el año 2003 y su posterior asesinato u homicidio agravado en el año 2006. Debo anotar que el prontuario lo estoy iniciando en el año 2003, pero él tiene desde comienzos de la década del 90, toda esa década del 90 tiene tantos crímenes que
se nos extendería demasiado su prontuario y no nos alcanzaría el tiempo. El 14 de julio del año 2009 fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Tierra Alta, departamento de Córdoba, cuando 200 terroristas entraron a 3 veredas y mataron a 22 personas, acusándolas de ser auxiliadores de grupos de autodefensa. El 27 de octubre del 2009 fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Puerto Rico, departamento del Caquetá, en la que murieron 7 personas. El 6 de enero del 2010, la Fiscalía lo acusó con otros 4 cabecillas de las FARC por el ataque al municipio de Colombia, Huila, en julio del año 2000. Hubo 5 muertos durante el ataque en el que utilizaron cilindros bombas. El 18 de febrero del 2010 fue condenado a 10 años y 11 meses por terrorismo y rebelión, por obligar a una persona a llevar una volqueta cargada con explosivos hasta el frente de la alcaldía de Vistahermosa en el departamento del Meta. Una persona murió y otra quedó herida. El 10 de marzo del 2010 fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de 5 militares en zona rural de Uribe, departamento de Meta, donde fueron emboscados y al buscar la salida cayeron en un campo minado. El 16 de abril del 2010 fue acusado por el secuestro extorsivo del periodista Guillermo La Chiva Cortés. El 27 de mayo del 2010, resolución de acusación por el secuestro de una joven universitaria en Bogotá. El 3 de agosto del 2010, condenado a 40 años de prisión por homicidio agravado y lesiones personales durante hostigamientos en la vía Bogotá-Choachí y retenes en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca. Murieron 6 personas, 5 policías y un civil, y hubo 3 heridos. El 10 de agosto del 2011 fue condenado a 40 años de prisión por el asalto criminal al municipio de Mitú, capital del departamento del Baupés, en la que más de 1000 guerrilleros dejaron un saldo de 43 muertos, incluyendo civiles, y 61 policías secuestrados. Todos estos guerrilleros que en todas estas actuaciones por las que fue condenado Timochenko estoy relacionando, son los que están presos y se están considerando a sí mismos presos políticos, los autores de todas estas barbaridades. El 16 de diciembre del 2011 fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el secuestro en el año 2001 de la excongresista Consuelo González. El 12 de enero del 2012 fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato del obispo de Cali, Monseñor Isaías Duarte Cancino. La sentencia incluye el pago de una multa de 1.000 millones a favor de la familia del jerarca de la Iglesia Católica. El 23 de febrero del 2012 fue condenado a 34 años por el asalto criminal al municipio de Gigante, departamento del Huila, en el que hubo 3 muertos, un herido y un secuestrado. El 27 de marzo del 2012 fue acusado por la Fiscalía por el reclutamiento ilícito de 2 jóvenes. El 16 de julio del 2012 fue condenado a 40 años de prisión por el ataque al municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, destrucción de la base del ejército, la sede de la policía, el hospital y hasta la iglesia. Mataron 19 personas, de las cuales 16 eran militares, y secuestraron a 129 militares y policías. Los señores que hoy están diciendo que son presos políticos. El 24 de junio del 2013 fue condenado a 40 años de prisión por el atentado contra una embarcación que viajaba por el río Ariari, a la altura del municipio de Puerto Rico, Meta. Murieron 2 soldados y un civil con su hijo. El 11 de septiembre del 2013 fue condenado a 31 años por el atentado en el Hotel Acapulco del municipio de Puerto Rico, departamento del Meta, en el que murieron una vendedora de frutas, 2 menores de edad, un teniente y 2 soldados, y quedaron 23 personas heridas, entre ellos 10 militares. El 9 de octubre del 2013 fue condenado a 40 años de cárcel por un atentado con una bicicleta bomba contra una estación de policía de Bogotá, en el que murieron 4 policías, una niña y su mamá. El 27 de enero del 2014, el juzgado tercero penal del circuito de la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, le impuso la pena de 38 años de prisión por el asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera. Todas las condenas de Timochenko suman 452 años. Presenta una circular roja por parte de Interpol y según la Corte Penal Internacional tiene 16 condenas por asesinato, secuestro, toma de rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños entre 2003 y 2010, con sentencias entre 10 y 40 años. Tiene en su contra 182 procesos judiciales, de los cuales 106 incluyen el cargo de homicidio.
En juzgados están 29 procesos y el resto en Fiscalía colombiana. La Fiscalía ha expedido 141 órdenes de captura en su contra y 57 medidas de aseguramiento. Secuestros. Sindicado en procesos penales de por lo menos 194 secuestros, cada uno de ellos en una o varias personas. Esas condenas que suman 452 años, es decir, 4 siglos y medio de cárcel, aunque no se han incluido todas, como mencionábamos, sino las más notorias. Y además son muchas otras las resoluciones de acusación de la Fiscalía General de la Nación. Había una recompensa en el gobierno anterior, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, por la captura o la información para su captura de Timochenko por 5.000 millones de pesos. Todo eso se vino al piso. Pero quiero mencionar en este momento algo relacionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En primer término, el concepto del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las FARC. Dice, las FARC son, esto es tiempo presente, hoy, las FARC son una organización terrorista establecida en Colombia desde 1964 con una filosofía marxista y con el propósito declarado de derrocar los gobiernos democráticos. Las FARC son la más vieja, numerosa y mejor equipada insurgencia de Latinoamérica, con un probable pie de fuerza de 12.000 guerrilleros y miles de partidarios ubicados principalmente en las áreas rurales. Además de sus ataques a blancos militares, políticos y económicos en Colombia, varios frentes de las FARC están profundamente envueltos en producción y tráfico de narcóticos, secuestro por recompensas económicas, extorsión, asesinatos y otras actividades criminales. Actualmente las FARC controlan la mayoría de la producción de cocaína. Su distribución no solo dentro de Colombia, sino que es responsable este grupo por el mayor suministro de cocaína en el mundo y en particular la que se trafica hacia los Estados Unidos. Dice el Departamento de Estado. Rodrigo Londoño Echeverri, también conocido como Timoleón Jiménez o Timochenko, fue miembro del secretariado y asesor del bloque Magdalena Medio. Estableció las políticas del negocio de la cocaína, dirigiendo y controlando la producción, manufactura y distribución de cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y al mundo. El cobro de impuestos al comercio de drogas en Colombia para levantar fondos para las FARC y el asesinato de centenares de personas que violaran o interfirieran con las políticas del negocio de la cocaína. En el año 2000, en compañía de alias Pastor Alape, Timochenko ordenó la recuperación del territorio del Magdalena Medio, que estaba controlado por el ejército, derribó aviones de aspersión aérea a los cultivos de coca, incrementó la producción de hoja de coca, secuestró ciudadanos americanos y asesinó campesinos por venderle pasta de coca a compradores que no pertenecieran a las FARC. Después de la muerte de Guillermo León Sáenz Vargas, conocido como Alfonso Cano, en noviembre del 2011, Londoño Echeverri fue nombrado por el secretariado terrorista como jefe máximo de las FARC en Colombia. El Departamento de Estado está ofreciendo una recompensa hasta de $5 millones por información que conduzca al arresto y la condena de Rodrigo Londoño Echeverri. Pero hay algunos detalles más para incluir. En el año 2012, a pesar de todo esto que hemos leído, que son realidades, que son hechos, fue designado dentro del grupo llamado negociador de las FARC en La Habana para la llamada paz. Esta designación fue coordinada por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Nótese, no por el presidente Juan Manuel Santos, sino por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. A pesar de que ya estaba vigente la petición de extradición hecha por la justicia de los Estados Unidos y ofrecida la recompensa de $5 millones por información que condujera a su captura. El acuerdo entre el gobierno de Santos y el grupo narcotraficante de las FARC, firmado el 26 de septiembre de 2016, tiene como propósito el traslado de las FARC de la vida clandestina y criminal, semejantes crímenes que hemos leído, a la supuesta actividad política legal, pasando por encima de su prontuario criminal de lesa humanidad y de narcotráfico, y burlando a las autoridades de Colombia y pretendiendo burlar las de los Estados Unidos. A pesar de la impresionante gravedad de las cosas, en marzo del 2017, mediante un procedimiento inconstitucional llamado Fast Track, fue indultado por unos delitos y amnistiado por otros, en aprobación del proyecto de iniciativa gubernamental del presidente Juan Manuel Santos que le confiere esos beneficios, y aprobado por los congresistas de los partidos, el Partido de la U, Partido Liberal, Partido Cambio Radical y un sector del Partido Conservador,
integrantes de la llamada Unidad Nacional, cuyos intereses en esta decisión no están nada claros. Una de las más reconocidas seguidoras de Rodrigo Londoño es la señora Piedad Córdoba. Este tuit que voy a recordar del mes de marzo, cuando Timochenko al parecer sufrió un quebranto de salud, indica el grado de comprometimiento de dicha señora con el grupo terrorista FARC. Dice así: Piedad Córdoba Ruiz. Circulan en las redes falsas noticias de que nuestro amado líder, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, falleció. Sí tuvo quebrantos de salud y se está recuperando. Oigan esto, Colombia entera debería unirse en oración por el bienestar de este gran líder, Con este monstruoso criminal fue con quien el presidente Juan Manuel Santos negoció la entrega de Colombia al régimen comunista de Raúl Castro para que nos gobierne desde la isla de Cuba. Hasta ahí el tema de Timochenko, doctor Londoño. Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, muchísimas gracias. Perdimos el aliento. Nos quedamos, como dicen popularmente, sin resuello. Esto es sencillamente descomunal. La gente que está acostumbrada a verlo con su estilógrafo firmando la paz y de bonachón y diciendo que hay que llegar a un estado de reconciliación, es este personaje, es este sujeto. Es que no le cabe un nombre, uno no puede decir asesino porque entonces se le queda el de secuestrador, no puede decir secuestrador porque se le queda el de violador, no puede decir el de violador porque se le queda el de terrorista, no puede decir el de terrorista porque se le queda el narcotraficante, en fin. Es un hombre que tiene un prontuario sencillamente catastrófico, podríamos decir, y esto es tomado de fuentes oficiales de los juzgados, de la Fiscalía, del Estado colombiano, que saben que Timochenko es el criminal más tenebroso que ha tenido Colombia, si es que no fueran tenebrosos los otros que va a leer, señor coronel, porque esto lo vamos a seguir, ¿no? Sí, claro, el próximo que les voy a leer es aún más tenebroso, es pavoroso, ¿no? Habría que, no sé qué palabra encontrar en el diccionario español, porque es que ya no hay adjetivos para calificar este tipo de personas. El siguiente, ¿y quién va a ser? ¿Quién va a ser? El señor Iván Márquez. Iván Márquez. Alias Iván Márquez. Su nombre es Luciano Marín Arango. Muy bien. Señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Un saludo muy cordial para todos ustedes, para la mesa de trabajo, para usted, doctor Londoño, y para todos los queridos colombianos que han tenido que soportar esta barbarie y están teniendo que soportar esta horrorosa impunidad. Cordial saludo.